Este es nuestro segundo día. Ahora tenemos a alguien de España, Javier Martínez. Es un honor de presentarte. Y el título de su presentación es El líder espiritual es necesario. Ok. Javier Martínez es español, tiene 66 años y es actualmente jubilado, ingeniero técnico de telecomunicaciones, máster en tecnología de la información y de las comunicaciones. Ha trabajado 44 años en la administración española como funcionario titulado en cargos de dirección y responsabilidad. Es casado y tiene 5 hijos. Colabora en la actualidad en varios grupos de estudio del libro Urantia, tales como Grupo ICSS Urantia, Urantia Madrid, Grupo Agora 2.0, Grupo de Estudio Latinoamericano del Libro de Urantia, y es administrador de la plataforma de Facebook Descifrando Urantia. En la actualidad es comprometido en la difusión y estudio del libro de Urantia. Perdón, español no es mi primer idioma. Okay. Javier. Buenas tardes y gracias. Bueno, os va a extrañar un poco el título de la presentación. Y tengo que comentar antes de empezar lo siguiente, es decir, la presentación esta a mí particularmente la tenía trabajada para 2 horas, pero lo bueno que tiene es que cada vez que estaba viendo una presentación quitaba 4 o 5 hojas a la presentación mía, con lo cual es posible que consiga los 40 minutos que tengo asignados. Bien, la presentación se llama El líder espiritual y pregunto, ¿es necesario? Realmente voy a comenzar con esta interrogante y voy a acabar con esta interrogante, porque realmente el tema no es un tema baladí, es un tema bastante complejo, como se ha ido viendo a lo largo de todas las presentaciones previas. Comenzamos. Cuando recibí la propuesta para presentar un trabajo sobre el tema liderazgo y espiritualidad, se despertaron en mí una serie de dudas e interrogantes que ya llevaba acarreando desde hacía algún tiempo. A lo largo de la presentación iré exponiendo mis dudas e incluso mis incoherencias al respecto. Lo que sí tengo claro es que intentaré ser sumamente honesto, en primer lugar conmigo mismo y en segundo lugar con todos los participantes y asistentes. No pretendo crear dudas ni incertidumbre sobre este tema, de gran importancia para la dinámica de la difusión de esta quinta revelación de época. Solo manifestar cuál es el concepto que mi conciencia tiene sobre este particular. La pregunta tal vez sea, ¿qué tipo de líderes espirituales necesitamos? A través de 4 reflexiones intentaré exponer cuál es mi visión sobre la necesidad o no de que tengamos líderes espirituales en esta fraternidad universal de los hijos de Dios. La respuesta la dejaré abierta para que sea autocontestada por cada uno. Soy plenamente consciente de la presencia de nuestro Creador en medio de nosotros y tengo la certeza de que Él nos iluminará. La respuesta creo que será personal. Bien, antes de comenzar me gustaría hacer referencia a una obra literaria. Se llama Liderazgo Espiritual y lo escribió John Oswald Sanders, de principios del siglo pasado. Y él comenta lo siguiente, dice, el término es bien conocido, pero poco comprendido por la mayoría de lectores del libro de Urantia. El término líder se presta a diferentes interpretaciones y eso ya lo hemos estado viendo a lo largo de las presentaciones anteriores. El libro Liderazgo Espiritual, de este autor, de J. Oswald Sanders, aparecen conceptos acerca de la sinceridad, la disciplina, la sabiduría, la integridad, la humildad y otras características del liderazgo espiritual. Sanders escribía también acerca del uso eficaz del tiempo, el arte de delegar y los costos del liderazgo. El libro de Sanders resulta algo idealizado. No obstante, el libro se ha convertido en un clásico que ha servido como fundamento para futuras generaciones de líderes. Debemos iniciar nuestro análisis con la sencilla pregunta, ¿qué es el liderazgo espiritual? He observado que varios expertos utilizan conceptos levemente diferentes, pero todos concuerdan en que el liderazgo espiritual, a diferencia del liderazgo en general, se apoya en la fe y los propósitos de Dios.
La característica distintiva del liderazgo espiritual es que asume que Dios es la única y verdadera influencia transformadora y que nuestro rol como líderes es ser instrumentos de Dios en la obra que intuimos desea. Bueno, la primera reflexión, hemos comentado más de 4 reflexiones que yo la voy a dejar abiertas y de cada una voy a intentar documentarla para que vosotros mismos seáis los que realmente decidáis dónde está la verdad. ¿Cuál es la primera reflexión? ¿Qué es un líder espiritual? Bien, existen diversos liderazgos. Está lo que consideramos los líderes humanos, los líderes religiosos, líderes espirituales y un concepto que es el maestro líder, nuestro Jesús de Nazaret. Cuando hablamos de los líderes humanos siempre estamos hablando de liderazgo dentro de lo que es la empresa, dentro de lo que es la industria. Normalmente yo considero que este tipo de líder es un líder que nace porque tiene unos atributos y unas características que lo definen así. Cuando hablamos de líderes religiosos, estamos hablando de administradores o dirigentes de la religión. Cuando hablamos de líderes espirituales, que es el tema que nos interesa, estamos hablando de personas especiales, sumamente especiales. Y de hecho yo considero que son personas que tienen un don divino, porque esta característica que los singulariza es algo sumamente especial. Y finalmente vamos a hablar un poco de nuestro modelo, nuestro maestro líder, que es nuestro Jesús de Nazaret. Bien, antes de comenzar me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el liderazgo de la mujer. Nos dice el libro Durante, dice, las mujeres parecen tener más intuición que los hombres, pero también parecen ser un poco menos lógicas. Sin embargo, la mujer ha sido siempre la abanderada moral y la dirigente espiritual de la humanidad, la mano que mece la cuna fraternista todavía con el destino. Y realmente es importante porque es un modelo, realmente es un modelo personal de liderazgo con respecto a una sola persona. El rol de la mujer como sintetizadora de valores, trabajo, esfuerzo, entrega desinteresada. De entrega desinteresada, amor y misericordia es un buen ejemplo de ello. Es para ponernos en situación. ¿Qué características definen a un auténtico líder espiritual? Bien. Son 3 funciones, estoy hablando de líderes, liderazgo e instructores. Son 3 funciones diferentes, pero deben ir juntas si alguien quiere ser un líder de la verdad divina, porque ser un líder del auténtico evangelio de Jesús y de la revelación implica guiar a nuestros hermanos hacia el reino del Padre. Y una vez que hayan entrado, ayudarlos a crecer en espíritu. Eso es el liderazgo espiritual, porque para guiar a otros al reino debemos caminar en la luz clara de la verdad viva, o sea, iluminados por el espíritu de la verdad. Eso es haber nacido del Espíritu, tener la conexión con la vida viviente, con nuestro Micael, Jesús, el Espíritu de la verdad, para poder ver con los ojos del Espíritu más plenamente. Ser un líder es tener méritos y ser seguidor, y ser seguido por los buscadores de la verdad por merecimiento. Esto es importante, por merecimiento, porque el líder los alimenta, los guía hacia el Padre Celestial, no hacia su grupo, ni hacia sí mismo. Estos conceptos son importantes. Y además, un auténtico líder espiritual tiene que estar movido por 3 principios, que es una fe absoluta en la paternidad de Dios, formar parte de la comunidad cósmica y, por supuesto, una búsqueda permanente de la perfección, como nuestro Padre es perfecto. Bien, un tema que tenemos que tener claramente la diferencia entre instructores y facilitadores. Digamos, el compendio de instructores y facilitadores. El instructor enseña la verdad divina para poder enseñarla con profundidad de entendimiento. Debe vivirla, comprenderla, poseer poder espiritual para hacer obras espirituales, es decir, poder guiar a las personas con su propio ejemplo de amor y servicio, conociendo el camino experiencialmente. Si no se vive las enseñanzas de todo corazón, por haber nacido del Espíritu, solo se es un repetidor de los textos del libro Durante, mezclados con creencias personales. Esto no es ser un líder espiritual. Esos solo son dirigentes ciegos espiritualmente y estos solo serán líderes de otros ciegos, no líderes del reino, no líderes en el reino del Padre. De esta manera, un grupo de lectores no crece. Organizar reuniones y conferencias no es liderazgo. Hacer programas no es liderazgo. En todo caso, le podemos denominar facilitadores o instructores, a lo sumo tutores. Realmente es que necesitamos auténticos líderes, pero aún no hemos definido a qué líderes nos estamos refiriendo, pero eso lo iremos viendo a lo largo de la presentación. Lo que sí es importante es que sepamos que un líder no es un gobernante. Un líder es un motor, un generador, un organizador que ayuda
a que otros despierten y logren su propia autorrealización. Un verdadero líder no busca adeptos o seguidores pasivos. Su objetivo es promover que las personas también lleguen a ser líderes, que las personas crezcan. Los líderes verdaderos no son caudillos, no son meros proclamadores de doctrinas o recitadores de libros sagrados. Hoy el mundo avanza hacia cambios dramáticos que provocarán un renacer espiritual. El mundo está en un proceso de ajuste sin precedentes y necesita con urgencia líderes verdaderos. Nuestro planeta o se basa en principios espirituales o no será. Volveremos a periodos de oscuridad. Y es importante definir que el verdadero líder es el que no tiene deseo de liderar, sino que se ha visto obligado a asumir el rol de líder por la presión del espíritu y la urgencia de la situación. Como modelo, cuando empecé a trabajar sobre este tema, yo dije, vamos a ver, ¿cuál es el modelo de un líder? Porque realmente es difícil y más de un líder espiritual. Entonces, lo único que se me ocurrió fue buscar en la figura de Jesús de Nazaret. Entonces, Jesús tenía seguidores, lo consideraban un líder. Entonces, todos los apóstoles de alguna forma veían algo positivo en él. Entonces dije, vamos a analizar cuáles son las cosas que le atraían a los diferentes apóstoles sobre las características de Jesús. Entonces, analizando qué era lo que le atraía a cada apóstol, empecé a comprender cuál era el perfil realmente de un líder maestro. Entonces, Andrés, por ejemplo, decía que lo admiraba por su sinceridad constante y su dignidad sin afección. Simón Pedro era por su extrema ternura. Santiago Cebedeo por su gran compasión e interés comprensivo. Juan Cebedeo era por el amor y el altruismo. Felipe era por su constante e infalible generosidad. Natanael por su tolerancia y compasiva generosidad. Mateo Leví por la disposición para perdonar. Tomás por su carácter magníficamente equilibrado y misericordioso. Jacobo Alfeo lo admiraba por su sencillez. Judas Alfeo por su humildad. Simón el Celote lo admiraba por su calma, por su seguridad y su equilibrio y su serenidad. Y Judas Iscariote incluso lo admiraba también por su personalidad atractiva y encantadora. Entonces, de todo esto, ¿qué obtenemos? Pues bueno, obtenemos un perfil. Entonces, podemos decir que Jesús de Nazaret, como maestro líder, tenía unas singularidades, unas características que difícilmente puede cumplir nadie. Por ejemplo, aquí lo tengo sintetizado en un lenguaje más llano, y era un hombre sincero, era digno, tierno, compasivo, comprensivo, amoroso, altruista, generoso, tolerante, compasivo. Era indulgente, era equilibrado, misericordioso, sencillo, humilde, calmado, seguro, equilibrado, sereno, y era carismático, tenía una personalidad atractiva y era encantador. Entonces, todo esto, de alguna forma, define lo que sería un líder, digamos, no iba a decir el absoluto de los líderes, pero sí era el modelo ideal de un auténtico líder humano. Entonces, uno se pregunta, ¿quién puede cumplir todas estas características? Pues la respuesta es nadie. Nadie. Entonces nos tendremos que conformar con algunos líderes espirituales, pero que de alguna forma estén menguados. Pero es que además a todo esto hay que añadir algo más, y es lo siguiente. Jesús, cuando estuvo con sus apóstoles, ya recordáis todos, que estando reunidos con ellos, pues se acercó a ellos a lavarle los pies a cada uno de ellos. Incluso le lavó los pies al propio Judas. Y lo importante es que dicen en el libro durante esta expresión, que es importantísimo, es que le pregunta a todos ellos, ¿comprendéis realmente lo que he hecho? Entonces, lo que está clarísimo es que, al margen de esas características, esas peculiaridades que tenía Jesús, había algo especial que estaba transmitiendo permanentemente, que es el servicio auténtico y desinteresado. Entonces, esto es una de las características que le tenemos que exigir a un auténtico líder espiritual. Vamos a entrar sobre la segunda reflexión, para no entretenernos más. La segunda reflexión es qué nos dice el mandato de publicación, que es interesante también saberlo, porque todo esto nos va a dar información realmente sobre los diferentes liderazgos que nosotros conocemos. La directiva del mandato de publicación dice lo siguiente: considerando las directrices que los reveladores expresaron el mandato de publicación para crear miles de grupos de estudio y capacitar a líderes e instructores, y para responder al desafío de cumplir la misión del libro de Urantia tal como se expresa en el prólogo. Realmente eran dos conceptos en los que había que profundizar. Uno era aumentar la conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual. Y otro era responder a otro gran desafío, que era conseguir una mayor
una mejor comunicación con el monitor divino que reside en la mente humana. Prácticamente nosotros tenemos que intentar formar e informar a personas primeramente sobre la existencia del libro Durantia y después que intenten profundizar sobre él. Pero hay dos formas. Una es a través de la atracción que provocamos nosotros mismos con nuestro comportamiento, con nuestro ejemplo de vida, y otra es promocionarlo a través de sistemas electrónicos o cualquier otro sistema para intentar que nuestros hermanos conozcan la existencia del libro Durantia, que desgraciadamente el porcentaje es muy pequeño. Es importante, esto forma parte un poco de la dinámica de los líderes, pero aunque ya veréis, mi opinión al particular es que llevar la tutoría de un grupo de estudio no tiene que ver nada con el liderazgo, esto es otra cosa. Mantener al grupo en la tarea es una función ejecutiva, aunque cada participante tiene también su parte de responsabilidad. El responsable de un grupo de estudio sería sensato si actuara más como un tutor guía, hacer sugerencias, presentar preguntas para mantener la charla más centrada, establecer un tono amistoso con alguna anécdota graciosa y liderar generalmente mediante el buen ejemplo. Sería ideal que el papel del tutor fuera rotativo, al menos entre los que están dispuestos a actuar así. Pero no todo el mundo se siente cómodo con ese papel. Eso sí, alguien tiene que mantener al grupo centrado en el tema que se trata. No es imprescindible, pero creo que es sumamente creativo que coparticipen en la función de tutoría tanto hombres como mujeres, mínimo al 50%. En las enseñanzas de Jesús lo tenemos claro, por el grupo de mujeres. Entonces vamos a intentar ponerlo en práctica, por lo menos nosotros, en nuestro día a día en el siglo XXI. Entonces, de alguna forma lo que nos están diciendo es que, podrían haber elegido otro sistema para difundir las enseñanzas y para generar un liderazgo de personas que intentaran llegar a nuestros hermanos de cualquier forma. Podían ser a través de, tal como están llevando en la actualidad, pues en las iglesias clásicas, pero realmente en el mandato se decidió que el sistema fuera a través de grupos de lectura. Es una cosa completamente, digamos, diferente a lo que habitualmente se hace en las iglesias tradicionales, si os dais cuenta. Pero bueno, es un tema que hay que tener en cuenta. Lo que sí quiero hacer hincapié en este tema es que esa forma de trabajar a nivel de tutoría con nuestros hermanos no presupone que de ahí que sean líderes, sino que pueden salir algún líder, puede ser, pero realmente no presupone que sean auténticamente líderes. En el fondo nosotros tenemos que hacer algo. Puedes crear charlas, talleres y reuniones con tus vecinos, puedes elegir espacios para participar en conferencias y desear dar el mensaje. Puedes generar conferencias gratuitas en donde ofrezcas capacitaciones a los vecinos y empresas. Una idea podría ser el trabajo con un enfoque espiritual o el trabajo como herramienta de cooperación. Los facilitadores no debemos atacar directamente los problemas sociales. No somos activistas, pero sí debemos ser inspiradores para que el mensaje altruista de Jesús penetre en todas las esferas humanas. Nuestro papel no es atacar a los hombres, es dejar la semilla valiosa de la verdad. Incluso a través de la creación de grupos multiconfesionales y técnicos, puedes crear plataformas en las que los asistentes dialoguen sobre temas espirituales, cosmológicos, sociales y psicológicos. O la creación de un grupo en redes sociales, donde se promocione la difusión del libro Durantia entre personas de cualquier religión, grupo social, país, sexo o ideología. En Facebook existen en la actualidad muchísimos grupos con estas iniciativas. Esto hago referencia porque los grupos de lectura, los grupos durantianos, muchas veces son como grupos circulares, siempre están las mismas personas en los diferentes grupos. Entonces tenemos que abrir nuestra mentalidad a que en esos grupos estén conformados por personas que tengan otras creencias. Y alguien me va a decir, pero ¿cómo consigo atraer a una persona que es judía o que es musulmana a un grupo? Pues difícilmente lo vas a conseguir. Pero lo que sí podemos hacer es nosotros desplazarnos a otros grupos e intentar transmitir valores para que por lo menos haya un lenguaje que nos permita, digamos, poder dialogar, poder estar de acuerdo en algo. Jesús siempre valoraba lo bueno que tenía cada religión. Yo creo que es importante que la única forma de acercarnos a nuestros hermanos que aún no tienen la suerte de conocer el libro Durantia es a través un poco de nuestra humildad, de acercarnos a ellos, más que esperar que ellos se acerquen a nosotros, acercarnos a ellos. ¿Cómo? Pues con los medios que actualmente se disponen. Por ejemplo, nosotros con los grupos multiconfesionales lo intentamos a través del proyecto de Ágora 2.0. Y con temas de redes sociales hay un montón de grupos en Facebook
particularmente, bueno, creamos un grupo que era Descifrando Urantia. Bueno, pues es una forma de acercarnos a otros hermanos que no tienen la suerte ni el privilegio de contar con esta revelación. Otro aspecto importante que vamos a tener es qué dice el libro de Urantia al respecto. Bien. Os voy a leer lo que dice el libro de Urantia, de la necesidad de nuevos líderes, aunque esto ya yo creo que lo hemos leído todos, lo sabemos casi de memoria, pero es importante recargarlo. La religión necesita nuevos líderes, hombres y mujeres espirituales que se atrevan a depender solamente de Jesús y de sus enseñanzas incomparables. Si el cristianismo persiste en desatender su misión espiritual, mientras siga ocupándose de los problemas sociales y materiales, esto es importantísimo. El renacer espiritual deberá esperar el advenimiento de estos nuevos maestros de la religión de Jesús, que se dedicarán exclusivamente a la regeneración espiritual de los hombres. Entonces, estas almas nacidas del Espíritu proveerán rápidamente el liderazgo y la inspiración que se requieren para una reorganización social, moral, económica y política del mundo. Es decir, nos lo está diciendo clarísimamente. Nos tenemos que dedicar un poco a entrar en la auténtica espiritualidad y dejando otros temas políticos, sociales y económicos al parte. Ya habrá otros hermanos que se encarguen de ello, y de hecho vamos a hablar de ello, de los religionistas. Pero es interesante que el líder se ocupe al 100% de su tarea fundamental, que es precisamente anunciar que la paternidad de Dios y que todos somos hermanos. Es importante este párrafo que aparece igualmente en el libro de Urantia. Curiosamente lo he visto ya expuesto por varios expositores, pero me llama la atención una cosa. Fijaros que dice, el liderazgo es vital para el progreso. Es decir, está clarísimo. El liderazgo es vital para el progreso. La sabiduría, la perspicacia y la previsión son indispensables para que duren las naciones. La civilización nunca está realmente en peligro hasta que sus dirigentes capaces empiezan a desaparecer. Y la cantidad de estos jefes sabios nunca ha sobrepasado el 1% de la población. Bueno, yo aquí me hago una pregunta, yo la transmito a vosotros, una duda. Vamos a ver, si actualmente la población mundial estamos entre los 7.500 y 7.600 millones de seres humanos, estamos hablando que si es menor del 1%, estamos hablando de 75 millones de posibles líderes. A mí no me parece una cifra despreciable, creo que es una cifra enorme. Lo que pasa es que yo creo que el problema que hay aquí es un tema de coordinación, pero de luego por falta de líderes, si realmente las cifras que nos da el libro de Urantia la asumimos, pues estamos hablando de una cantidad del orden de 70 millones de posibles líderes. Eso es en la actualidad. Entonces, es un tema que me ha llamado la atención porque he visto comentarios como negativos y, sin embargo, a mí me parece, es una opinión personal, de que es un número bastante importante. Otro tema importante y que nos recuerda el libro, porque estamos hablando un poco de dónde aparecen temas relacionados en el libro de Urantia con el tema del liderazgo, y además es importante hacer hincapié en ello, es que nos comentan en el libro de Urantia, dice, ¿qué error cometen los cristianos cuando después de presentar a Cristo como el guía espiritual, ideal y supremo? Fijaros que aquí esto hay que enmarcarlo, ese guía espiritual, ideal y supremo, es el modelo. Por eso era importante saber qué características definían a ese modelo. Dice, se atreven a exigir a los hombres y a las mujeres conscientes de Dios que rechacen el liderazgo histórico de los hombres que conocían a Dios y que han contribuido a iluminar a su nación o a su raza particular durante las épocas pasadas. Y efectivamente ha habido un montón de personas, de seres humanos, de hermanos nuestros, que han contribuido en el pasado a ese liderazgo. Y aquí hay unos ejemplos que he puesto como referencia, no todos porque se llenarían las páginas, pero están, vamos, que los que todos conocemos. Enoc, Elías, Abraham, Moisés, Buda, Confucio, y hay muchos más. Y fijaros que en la actualidad también hay un gran número de ellos. In our current times, we have a great deal of them as well, because many of these have already died. So we have Mahatma Gandhi, the Dalai Lama, Martin Luther King. Chopra, está Eckhart Tolle, está Teresa de Calcuta, está San Juan de la Cruz, perdón, que aquí he puesto de San Juan de la Cruz, y bueno, aunque ya sabemos que muchos de ellos ya no están entre nosotros, pero sí hay algunos que están entre nosotros, como el caso de Chopra y de Eckhart Tolle, incluso el Dalai Lama. Lo decir que actualmente hay, digamos, líderes espirituales que están entre nosotros, pero tengo que reconocer que esos líderes espirituales no son puros, en el sentido de que son líderes que son espirituales, que son igualmente religiosos y que son igualmente políticos. Incluso algunos ostentan cargos económicos.
importantes. Es decir, que de alguna forma yo creo que lo que nos están pidiendo en el libro de Urantia es líderes espirituales puros. Desde mi concepción, estas personas actuales no reúnen los requisitos. Hay personas especiales que yo reconozco como Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, si habéis leído sus escritos, que realmente pasaron prácticamente desapercibidos, forman parte de la cultura del catolicismo, pero que realmente sus enseñanzas espirituales, de luego, para mí, son magnánimas. Otro tema importante es lo que nos dice en el libro Urantia, que dice que las ideas pueden originarse en los estímulos del mundo exterior, pero los ideales nacen solo en los reinos creadores del mundo interior. Actualmente, las naciones del mundo son dirigidas por hombres que tienen superabundancia de ideas, pero gran pobreza de ideas. Esta es la explicación de la pobreza, el divorcio, la guerra y los odios raciales. Entonces, hago un siguiente comentario, que los tutores espirituales no deben predicar técnicas políticas o entrometerse en los mecanismos sociales y económicos. De hecho, Jesús jamás se metió, ni siquiera los criticó. Fijaros que en su época había problemas realmente graves con el tema de la esclavitud. Él realmente no entró en esos temas. La dominación romana tampoco entró en esos temas. Es decir, dediquémonos a los que nos tenemos que dedicar. El mundo está lleno de ideas mentales, pero el hombre necesita inspiración espiritual orientada a producir los frutos del espíritu. Luego, ese mismo hombre sabrá implementar las enseñanzas inspiradoras de Jesús a su propio ambiente, técnica y esfera de actividad. Más información que aparece en el Urantia sobre el tema. Dice, Jesús no fue, pues, un reformador político. No vino para reorganizar el mundo, aunque lo hubiera hecho. Aunque lo hubiese hecho, solo podría haber sido aplicable a esa época y a esa generación. Sin embargo, mostró al hombre la óptima manera de vivir y ninguna generación está exenta de la tarea de descubrir cómo adaptar de la mejor manera la vida de Jesús a sus propios problemas. Pero no cometáis jamás el error de identificar las enseñanzas de Jesús con alguna teoría política o económica, con algún sistema social o industrial. Ese tema hay que tener muchísimo cuidado, porque si ahora mismo nosotros dentro del grupo urantiano nos dedicamos a formar grupos políticos o económicos, incluso apoyando la industria y tal, cometemos el error de que nos convertimos en una iglesia, en un grupo religioso que al final está limitado por la estructura, por la arquitectura de la propia organización, tanto ya sea económica, como organizativa, como piramidal. Entonces, de este tema ya no advierte. Entonces, creo que es importante que tomemos conciencia de lo que se nos está advirtiendo. Es necesario que ocurra un renacimiento de las enseñanzas verdaderas de Jesús, una redacción, una redeclaración que deshaga el trabajo de sus primeros seguidores, quienes procuraron crear un sistema socio-filosófico de creencia sobre el hecho de la estadía de Micael en la tierra. Por lo tanto, esta nueva generación de líderes o tutores deben dedicarse a enseñar y sembrar las enseñanzas verdaderas de Jesús y no a predicar sobre Jesús. Esta primera generación de nuevos seguidores debe dedicarse exclusivamente a insertar dichos ideales de Jesús en todas las áreas del conocimiento humano. Es decir, yo creo que el auténtico líder espiritual no se tiene que dedicar a influenciar dentro de la industria, de la industria de la sociedad, de la política. Sí es verdad que con sus enseñanzas tiene que activar esa chispa divina dentro de cada uno de nosotros para que nosotros luego, en nuestros ambientes familiares, locales, empresariales, a cualquier nivel, pongamos en marcha esos valores y realmente influyamos en la sociedad y en nuestro microentorno, pero no con una bandera estandarte con los 3 círculos, sino con los valores, con los frutos del alma, que son con los únicos que vamos a poder convencer a nuestros hermanos. Quería entrar ya en la cuarta reflexión, que es la última reflexión que voy a hacer, y luego vamos a entrar en una fase un poco más compleja, por lo menos entrar, digamos, en una fase en la cual me gustaría manifestar mis creencias, pero mis creencias que siempre están llenas de pequeños problemas, y me gustaría un poco, bueno, clarificarlo de la mejor manera posible. La cuarta reflexión, vamos a hablar un poco sobre los religionistas. Los religionistas es una expresión que utilizan en las versiones del libro de Urantia del 93, y que luego en las versiones nuevas, ya del año 2000, pues realmente los traducen como las personas religiosas. Pero ese concepto de religionistas es realmente un concepto que es bastante interesante mantenerlo como religionista. Y ya veréis por qué. Fijaros, estamos hablando de si
¿Estamos hablando de líderes o de religionistas? Porque son dos conceptos completamente diferentes. Las personas religiosas, que son los religionistas, deben ejercer su actividad en la sociedad, en la industria y en la política como individuos, no como grupos, partidos o instituciones. Un grupo religioso que se permite actuar como tal fuera de sus actividades religiosas se convierte inmediatamente en un partido político, una organización económica o una institución social. El colectivismo religioso debe limitar sus esfuerzos a fomentar las causas religiosas. Y este tema es sumamente importante, porque yo ya estoy viendo dentro de algunos grupos urantianos la necesidad de crear grupos políticos, grupos sociales, grupos económicos, incluso crear edificios, crear catedrales que representen la casa del Padre. Entonces, por favor, esos tipos de cosas debemos de leer con profundidad el libro de Urantia para darnos cuenta de que nos están previniendo. Y os comento, los grupos religiosos, las religiones institucionales, no deben involucrarse en las técnicas de los sistemas materiales de la sociedad. Por esa razón, la religión organizada no debe involucrarse en los problemas políticos, sociales ni civiles. Cuando la religión organizada intenta influir en políticas estables o critica los métodos de una nación en problemas de salud, demografía, distribución de la riqueza, su injerencia hace que esa misma religión se transforme en una facción política y social externa. Sin embargo, si una persona inspirada como individuo en su ámbito de acción, sea político, social y económico, puede provocar auténticos cambios en la humanidad. Es decir, de alguna forma estoy diciendo que provoquemos, no vayamos a una revolución, no se pretende que seamos revolucionarios, lo que se pretende es que evolutivamente vayamos cambiando la sociedad. ¿Con qué? Con nuestro comportamiento, con nuestros hechos y con nuestra experiencia de vida, sobre todo dándola por el ejemplo. ¿Cuál es la función realmente de los religionistas? Porque esta figura realmente creo que nos atañe a la mayoría de las personas que estamos aquí presentes. Por lo menos, yo no sé si aquí habrá muchas personas que se consideren que son líderes religiosos. Yo, desde luego, particularmente, no me considero, ni me he considerado, ni me considero, y espero no considerarme nunca. Pero sí es verdad que dentro del grupo habrá muchas personas que podemos influir en la sociedad, en nuestra familia, en los grupos de amigos, con nuestras creencias y con nuestra forma de actuar. Entonces, esa función de los religionistas es realmente importante, porque fijaros lo que nos dice el libro de Urantia. Las personas religiosas como grupo nunca deben ocuparse de otra cosa que no sea de religión, aunque cada una de estas personas como ciudadano individual pueda convertirse en el dirigente destacado de algún movimiento de reconstrucción social, económica o política. Es decir, hay una persona que es urantiana y en un momento accede a un cargo político, no sé, de un ayuntamiento, lo que tiene que poner en marcha son sus valores, para que esos valores que emanan del espíritu los ponga en marcha en la sociedad, pero no con la bandera de Urantia, sino con la bandera de los hijos de Dios, gobernados por el espíritu interior. La tarea de la religión consiste en crear, sostener e inspirar en el ciudadano individual la lealtad cósmica que lo dirija a lograr el éxito en el progreso de todos estos servicios sociales difíciles pero deseables. Estos individuos transformados, inspirados, son los que pueden generar los cambios en sus áreas de acción. Sin embargo, para inspirar a estas almas necesitamos una auténtica nueva generación de maestros renacidos que se dediquen exclusivamente a sembrar los ideales fascinantes de Jesús de Nazaret. Estos nuevos instructores renacidos deben sembrar las enseñanzas espirituales de Jesús. Luego, los hombres que reciban esas enseñanzas deberán implementarlas en sus respectivas áreas de acción. Entonces, vamos a separar un poco el líder espiritual de los religionistas. El líder espiritual se tiene que dedicar a su único trabajo, que es transmitir los valores y las enseñanzas que nos transmiten nuestro ajustado del pensamiento y que nos ayudan, gracias a Dios, a través del libro de Urantia. Y los religionistas son los que tienen que poner en práctica en la sociedad ese tipo de actividad. Más, porque ese tema es importante. Con la misma seguridad con que los hombres comparten sus creencias religiosas, crean también un grupo religioso de algún tipo que acaba creando unas metas comunes. Las personas religiosas se unirán algún día y se pondrán a cooperar realmente sobre la base de la unidad de los ideales y los objetivos. En lugar de intentar hacerlo sobre la base de las opiniones psicológicas y de las creencias teológicas. Son las metas en lugar de los credos, las que deberían unir a las personas religiosas, puesto que la verdadera religión es un asunto de experiencia espiritual personal. Es inevitable que cada individuo religioso individual posea su propia interpretación personal
sobre la manera de efectuar esta experiencia espiritual. La palabra fe debería representar la relación del individuo con Dios, en lugar de ser la expresión de un credo sobre el que un grupo de mortales ha conseguido ponerse de acuerdo con actitud religiosa común. ¿Tenéis fe? Entonces tenedla por vosotros mismos. Y finalmente, porque no me quiero alargar, porque se nos va aproximando el tema, para cumplir, vamos a llegar a una serie de conclusiones y os vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Son necesarios los líderes espirituales? Bien, yo pongo una propuesta de autodeterminación y según mi criterio, y perdonad si estoy equivocado, a la única persona que podemos denominar nuestro único maestro líder espiritual es nuestro Padre hermano Jesús de Nazaret, nuestro Miguel de Nevado. Un auténtico líder espiritual, actualmente desconozco su existencia, realmente yo no conozco ningún auténtico líder espiritual, será el que dedicará su vida y existencia a dirigir espiritualmente a todos los creyentes en Dios, con independencia de sus religiones, culturas, conocimientos, países, razas, eso. Porque es que un auténtico líder espiritual no está asociado a una religión. Todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Entonces, no podemos decir que una persona, porque ha nacido en el otro extremo del continente, que es hindú, ya no es hijo de Dios, es tan hijo de Dios como los llamamos nosotros. Y nuestro Padre nos quiere a cada uno porque somos sus hijos, no porque seamos urantianos. No penséis que a un urantiano, nuestro Padre Jesús nos quiere más que a uno que es budista. Ese tema yo creo que lo tenemos todo el mundo claro. Luego, un auténtico líder espiritual tiene que entrar en todas las áreas relacionadas con la cultura, el conocimiento y las religiones. Las personas que dirigen o se responsabilizan en la gestión y dirección de grupos de estudio o coordinación de grupos humanos, de seguidores, deberían autodenominarse de otra forma. No se pueden denominar líderes porque no son líderes. Le podemos denominar guía, facilitador, orientador, formador, mentor, capacitor o tutor. Y hay algunas acepciones que yo desaconsejaría, porque personalmente creo que estas definiciones llevan asociadas connotaciones negativas para nuestra labor. Llamarse pastor o director o dirigente o jefe o aladí o apóstol o discípulo realmente me rechina personalmente, aunque a algunos les guste ese tipo de denominación. Personalmente creo que es una involución. Muchas veces es importante cómo te llamas para saber cuál es tu actitud y cuál debe ser tu responsabilidad y tu comportamiento. Porque claro, si me llamo maestro o pastor, pues imagínate. Bien, ¿qué tipo de líderes necesitamos? Para ir acabando. Necesitamos nuevos líderes, hombres y mujeres nacidos del Espíritu. Eso estamos todo el mundo de acuerdo. Es esencial nacer otra vez antes de iniciar el proceso de liderazgo para la transformación del mundo. Tenemos que bajarnos, quitarnos viejas capas, viejos indumentarias e investirnos un poco con la verdad y con el sentimiento de paternidad y sentir a nuestro Padre Celestial que forma parte de nosotros. Tenemos que reeditar las enseñanzas de Jesús. Ellos deben depender solamente de las enseñanzas incomparables de Jesús, relativas a la paternidad de Dios y la hermandad entre los hombres. Como ya hemos comentado, no debe predicarse a Jesús, sino predicar las enseñanzas que trajo Jesús. Yo creo que ese tema estamos todo el mundo de acuerdo, por lo menos en los grupos durantianos. Y otro tema importante es la inspiración. Rápidamente se proveerá el liderazgo e inspiración para una reorganización social, política, moral y económica del mundo. Los documentos señalan que el error del cristianismo institucionalizado es el involucrarse directamente en los problemas sociales y materiales. ¿Pero acaso la enseñanza de Jesús no proveerá liderazgo para estos cambios? Y fijaros lo que dice en el libro Urantia. La religión no debe integrarse orgánicamente en el trabajo secular de la reconstrucción social ni de la reorganización económica. Por eso es tan importante el papel de los religionistas, que son los únicos, esas personas que han abrazado la fe de Jesús, que ya realmente están alimentando su espíritu con los valores del espíritu, son capaces de interferir en su microentorno y finalmente en grupo en la sociedad. Hay una conclusión, y me gustaría hacer referencia porque creo que estoy completamente de acuerdo con lo que decía Deepak Chopra, y él define el liderazgo iluminado, es espiritual, si entendemos la espiritualidad no como una especie de dogma religioso o ideología, sino como el dominio de la conciencia, donde experimentamos valores como la verdad, la bondad y la belleza, el amor y la compasión, y la intuición, la creatividad, la inteligencia y la atención enfocada. Las personas que dedican su vida únicamente a hacer la voluntad de Dios y dedican su tiempo y su existencia únicamente a la difusión de este mensaje de paz y alegría, deberían denominarse líderes espirituales.
Yo por lo menos así lo entiendo. Ahora, pero los que compartimos, entre ellos me encuentro yo, los que compartimos el tiempo con nuestro trabajo, familia, aficiones y demás, deberíamos denominarnos a lo sumo guías, facilitadores, orientadores, formadores, mentores, tutores, pero nunca un líder espiritual. Conclusiones personales. Para mí, nuestro único líder espiritual es nuestro Padre hermano Jesús de Nazaret. Necesitamos, y es verdad que necesitamos, hombres y mujeres de fe auténtica, que dediquen todas sus energías a la difusión del mensaje de esperanza y hermandad de las enseñanzas del libro Durantia. Estos seres humanos serán los auténticos líderes espirituales. El liderazgo humano en asuntos espirituales puede distorsionar la acción directa de nuestro ajustador del pensamiento en base a las imperfecciones del ser humano, sus deseos, sueños de grandeza, autoimportancia y una percepción errónea de su cometido. Igualmente, necesitamos hombres y mujeres de fe en nuestro Padre Celestial, dedicados a difundir la quinta revelación a través del estudio, la percepción de estas verdades, el esfuerzo y la entrega, el servicio desinteresado y el ejemplo de vida, importante, el ejemplo de vida, no como líderes, sino como anfitriones, instructores, facilitadores, consultores o como queréis llamarlo. Y a recordar siempre que Jesús nos decía que el que desee ser el más grande, que sea el servidor de todos. Y finalmente, una última reflexión, y es importante. En el liderazgo nos enfrentamos a cuestiones relacionadas con el poder, la autoridad y la verdad. En el siglo XXI, sin embargo, la gente posee sobrados motivos para desconfiar del poder, porque en demasiadas situaciones se transforman en manipulación. De la autoridad, porque existen multitud de controladores autoritarios, y de la verdad, porque muchos se creen dueños de la verdad. Una delgada línea separa el ejercicio del abuso del liderazgo, ya sea que se ejerza en las naciones, en la empresa o incluso en organizaciones e iglesias. No obstante, cuando observamos a la primera generación de líderes cristianos, su esmero por cumplir la misión que Jesús les encomendó, definitivamente incluyeron el supuesto ejercicio de un liderazgo con poder, autoridad y verdad. Y hago una pregunta, ¿cómo podemos entonces evitar la corrupción del liderazgo? ¿Cómo podemos asegurarnos de que incluso cuando utilizamos la palabra espiritual no estamos asumiendo una actitud de privilegio, superioridad o elitismo? Y como ya estoy en mi tiempo, creo que lo he cumplido, me quiero despedir de vosotros, solamente recordaros que solamente puedes encender la luz en los demás si la tuya está encendida. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, muchísimas gracias a la organización de Urantia Internacional y, por supuesto, muchísimas gracias por haber sido invitado a participar en este maravilloso grupo. Un fuerte saludo a todos y que Dios os bendiga. Dejo de compartir. Ya, Ángela, puedes hablar si quieres. Ok, gracias. Bueno, muy breve. Primero que todo, felicitar como siempre a nuestro hermano Javier, que es majestuosamente impecable en todas sus conferencias y en todas sus charlas. Gracias, Javier, aprendo mucho de ti. Segundo, me queda aquí la conclusión de que nosotros no necesitamos líderes, porque volvemos a caer en aquel error de todas las religiones evolucionarias como el papa, el sacerdote, el pastor. Entonces esos líderes creo que no caben en Urantia. Sí, guías espirituales, facilitadores, eso lo agradezco porque me ayuda y me sostiene totalmente en esto y aún más, busco esos facilitadores, los busco en Urantia y los encuentro. Entonces caer en el error de líderes me parece absurdo. Y gracias a todos por oírme, ya fue mi brevedad del aporte. Gracias, Ángela. Hey. Albert Katzen también tiene una pregunta. Well, more of a comment on something you brought up earlier, and I want to thank you for the presentation. In it, you brought up que hablaste sobre el tema de las mujeres, que son el estándar moral, son las que le dan el moral a la sociedad. Y quería comentar sobre eso y me he preguntado muchos años el por qué. ¿Qué significa esto? Es una declaración muy profunda. Y eventualmente lo que me di cuenta yo desde mi propia perspectiva es que esto es porque las mujeres físicamente de pronto son más débiles que los hombres. Entonces, como un fenómeno general humano, lo que encontramos es que cualquier grupo o cualquier individuo que es más débil se vuelve mucho más moral
y le preocupa más sobre lo correcto, lo incorrecto, lo justo, que el poder no debe dominar a la interacción social. Y esto es algo que ciertamente experimenté yo mismo siendo un hombre muy pequeño. Yo soy muy pequeño, solamente peso 50 kilos y no puedo ni siquiera pelear con un viento. Entonces, también soy muy moralista, pero no significa que soy muy maduro. Y yo creo que ahí es cuando tenemos una combinación de fortaleza y de madurez cuando tuvimos la oportunidad de utilizar nuestras fortalezas, pero somos lo suficiente morales para no utilizar esa fuerza. Ahí es donde el liderazgo a nivel personal realmente surge. Y ahí es por eso es que creo que vemos que los hombres están siendo líderes tanto porque permite que el ser humano combina la fortaleza y los morales. Efectivamente, Albert, pero no te engañes, las mujeres de hoy día no son tan débiles como las que nos contaban de entonces. Si sales a la calle te das cuenta de que incluso físicamente ya algunos hombres tenemos que tener cuidado al chocarnos porque podemos ser derribados. Es decir, que la sociedad está cambiando muchísimo a esos niveles. Lo que pasa es que yo creo que por temas culturales, hombres y mujeres hemos estado muy diferenciados porque incluso la religión se ha encargado de separarnos. Estamos en un momento de la historia en que la igualdad de hombres y mujeres, te hablo desde España, es al 50%. Sí. Incluso te diría más, creo que en algunos estamentos oficiales se está pecando. Hay más mujeres que hombres. Es decir, ahora mismo dentro de la dirección del gobierno de España, el 70% son mujeres, pero de cargos directivos, de ministras, consejeras y asesoras. Es decir, no pienses que son el 70% de secretarias, no, del cupo directivo. Y eso se está viendo, la sociedad es un golpe de péndulo. Yo creo que esto se estabilizará y la concepción del 50% debe ser lo justo y la sociedad lo conseguirá. Nosotros luchamos siempre, desde Ágora 2.0, desde todos los grupos que tenemos, desde el grupo IS de Colombia, siempre que estemos 50%. Ahí somos 4 facilitadores, 2 hombres y 2 mujeres, porque siempre hemos intentado mantener esa paridad que creo que es importante, primeramente porque los hombres nos beneficiamos de la creatividad de la mujer y después porque creo que es justo. Gracias. Miguel de Mallorca también tiene una pregunta. Gracias, Tony. Hola, Javier. Te quiero dar mi más rotunda y sincera enhorabuena porque estoy totalmente de acuerdo con tu discurso, con el trabajo que has hecho. Si voy a ponerlo a la pega va a ser que hablas tan rápido que me pongo en la piel de los traductores y no sé si habrán podido seguirte, ¿vale? No, bueno, que no, lo digo en tono de broma. Y como ejemplo de lo que tú defiendes, yo he puesto siempre, o yo cuando pienso en este tema, pienso en que cuando pasamos a la moroncia, lo que hacemos es que nuestros hermanos mayores nos ayudan a nosotros, nos facilitan a progresar hacia el nivel que ellos tienen, igual que nosotros facilitamos o apoyamos a los que van entrando detrás de nosotros. Ahí no hay ningún moroncial, ningún hermano de la moroncia que sea líder de nadie, simplemente es que nos vamos ayudando mutuamente unos a otros, los más veteranos a los más nuevos y los más, o sea, es que es así, es la mecánica. Y de hecho ya termino, no quiero alargarlo mucho, los veteranos, me considero veterano entre comillas porque hace ya más de 20 años que estoy con vosotros, no tuvimos ese liderazgo, no tuvimos ese apoyo de liderazgo que nos ayudó a amar, a entender y a inculcar en nuestro corazón lo que es la revelación. Sí que tenemos que apoyar, sí que tenemos que ayudar, pero el hecho de la etiqueta líder no me gusta porque la historia nos ha demostrado que los líderes nos han llevado siempre al fracaso, no al éxito. Y muchas gracias, reitero mi enhorabuena, Javier. Gracias. Gracias, mi estimado Miguel, gracias. Okay, una última pregunta de Luis García Borri. Buen día a todas, a todos. Muchas gracias a Javier por su presentación. Muy interesante. Muchos
puntos que reflexionar, pero yo quería enfocar solamente en uno hacia el final de lo que fueron tus conclusiones. Yo creo que cuando sabemos que nuestro ajustador de pensamiento es nuestro líder espiritual, una forma de continuar nuestro progreso como seres humanos, me parece, es estar constantemente en contacto con ese ajustador de pensamiento a través de todo lo que ya sabemos que es la meditación adoradora, oradora, suplicante, ¿no? Pero lo que tú hablas en tu conclusión en concreto es llevar la quinta revelación a los corazones, a las almas de las personas que nos rodean, ¿no? Y yo creo que es allí donde para mí reside uno de los mensajes más importantes que nos dejaste hoy. Es el comprender que la cuarta revelación, que fue el auto-otorgamiento de Jesús de Nazaret, sentó las bases para que nosotros nos concientizáramos como planeta de que somos hijos de Dios y de que somos hermanos. Hay mucho trabajo por hacer para continuar llevando el mensaje de la cuarta revelación al planeta, pero me parece que hay una oportunidad de dar un énfasis mucho mayor a las verdades reveladas en la quinta revelación, que nos llevan más allá de lo que es ser hijos de Dios y ser hermanos, hermanas, y buscar ser perfectos como Dios lo es, y comenzar a tener una perspectiva cósmica. Y es el comenzar a darle a la gente una línea de vida eterna, de vida más allá de lo material, de vida más allá de lo inmediato, de las preocupaciones, de los miedos, de las emociones negativas y destructivas, que es lo que nos va a elevar a tratar de vivir las enseñanzas en el día a día y convertirnos en esos líderes o el nombre que le queramos dar, que inspiren a otros a buscar dentro de sí mismos a ese ajustador de pensamiento que los lleve a las verdades más elevadas y a los valores cósmicos que el libro Durantia nos revela, ¿no? Entonces, solamente compartir esas reflexiones y me encantaría escuchar tus puntos de vista al respecto. Boris, has tocado un punto que para mí es crucial. Vamos a ver, procuro no alargarme. Los grupos urantianos están empezando a volverse circulares. Siempre somos los mismos en los mismos lugares. No viene apenas gente nueva. La única forma de poder, como decía Jesús, iba a ver a la casa del publicano, se iba a Roma, iba a todos los sitios, se metía en las casas de los que pensaban de otra forma. Es decir, creo que tenemos que no esperar a que ellos vengan a nuestra puerta, decir, aquí estamos los grupos, vamos a leer el capítulo 132. No, tenemos que ir a hablar con ellos en su lenguaje, con su código. Jesús elogiaba lo bueno de cada religión. Entonces, yo cuando me planteé este problema dije, vamos a ver, ¿cómo me acerco yo a los hermanos? ¿Que ellos vengan aquí? No, no van a venir. Somos un grupo sectario. No van a venir. Un judío jamás va a venir a un sector. O un musulmán, o un hindú, o un taoísta. Imposible. Pero hay otras formas de poder estar. Dije, vamos a poner en marcha una plataforma que se llama Descifrando Urantia, donde le vamos a intentar hablar solamente de valores, de lo que podemos entender todos. Un valor, ¿vale? Igual en cualquier región, en cualquier cultura. ¿Y qué pasa? Se puso en marcha hace 6 meses, actualmente hay 7.300 seguidores activos, pero no te puedo imaginar la actividad que tiene, y el 20% es urantiano, los demás son todos de otras creencias. Con suma respeto, empiezan a escuchar la referencia al libro Urantia, porque lo importante es dar los valores y de cuando en el libro Urantia aparece esto, en el libro Urantia aparece el otro. Ellos dicen, ¿qué es el libro de Urantia? ¿Por qué habla este loco de ser Urantia? Y al final te encuentras, que raro es el día que no te encuentra alguien que dice, por favor, ¿me podría decir dónde puedo localizar el libro Urantia? ¿Dónde puedo comprarlo? Y uno encima gratis, bájeselo usted de esta plataforma. Y eso lo estamos viendo permanentemente todos los días. La gente está bajando. Entonces, al final me he dado cuenta que, sin quererlo, difunde el libro Urantia de una forma sencilla, abierta. ¿Pero es por qué? Porque tú te acachas, tú te pones de rodillas un poco ante ellos. Son tus hermanos, es que Dios nos quiere igual. A ellos, Dios no tiene preferencia de personas, no nos quiere más porque seamos urantianos. Nosotros somos unos privilegiados porque hemos recibido esta revelación. Pero esos que no han podido recibir esa revelación, pues lo que tenemos que hacer, como decía Jesús, si Jesús se arrodillaba ante sus apóstoles, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir a la casa de ellos, intentar ayudarles, compartir valores, porque son gente buena, de buen corazón, tienen sus creencias, sus ritos, su cultura, pero son buenos. Entonces, acércate a ellos, transmítele los valores y corriendo vas a ponerlos de acuerdo. Porque una buena persona se va a poner de acuerdo contigo en valores. Y entonces, a partir de momento, dices, pues mira, yo esto lo estudio en el libro de Urantia y yo lo estudio en el Corán. Muy bien,
Pues pongámonos de acuerdo y al final todos aprendemos. Y la experiencia, por ejemplo, con nosotros, con los grupos de Ágora 2.0, hemos intentado interrelacionarnos con ellos y que ellos nos cuenten su problema y también que intenten escucharnos. Y andamos en esos proyectos de sociabilizar las religiones, pero realmente estamos hablando... Permítanos participar. Sí, por favor, perdón. Sí, por favor. Hay temas demasiado importantes para los que estamos escuchando. Y gracias por su presentación. Federico Aragón, de Costa Rica. Le habla. En situaciones extremas siempre aparecen guías emergentes, espirituales. Y en el contexto actual planetario, estamos pasando por una situación emergente. Yo no sé si lo perciben a través de la pandemia y los problemas que en los países como los nuestros, americanos, centroamericanos, estamos sufriendo económicamente. Es una tragedia muy seria, debido a la falta de lealtad de muchos de que conocen la verdad y no la participan. Ponen sus propias reglas y nos obligan a seguirlas. En realidad el mensaje urantiano es importantísimo. No podemos perder de vista nombrarlo. La experiencia del maestro es increíblemente reveladora en cuanto a la hermandad y la paternidad de un Dios creador y misericordioso. Eso es importantísimo para la transformación espiritual. Pero mira, en el plano genético, en el plano biológico, en el plano cósmico, el mundo se está transformando de una manera increíble. Yo no sé si usted le ha prestado atención a la llegada de Caligastro al planeta hace 500.000 años. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo manipularon genéticamente a las personas para adaptarlas? ¿Cómo los descendientes de Andón en Fonda fueron modificados? Y cómo había un elemento nutritivo que les daba vida y la prolongaba. Y no solo eso, se habla de materialización y desmaterialización. Así que todos estos temas, inclusive en la mecánica cuántica, que se tiene oportunidad de leerlo, se están dando en la actualidad. Las experiencias en el campo espacial nos van a poner de vista de que hay vida en el cosmos. Y no solamente esto, sino que va a transformar espiritualmente al ser humano al saber que hay hermanos, no solo por la revelación urantiana, sino porque ya científicamente se demuestra. Así que el tema del liderazgo, la espiritualidad, requiere de la colaboración inclusive de las iglesias actuales. ¿Cómo? Modificando su actitud, no tratando de meterse en temas tan demasiado confusos como es la natalidad y la manipulación genética, porque ¿de qué manera vamos a modificar un poco el plano genético humano con tantas enfermedades? Si no es a través del conocimiento genético de las células, más la célula humana. Así que estamos en un asunto realmente de transformación, Javier, sumamente puntual. Y bueno, para que mediten un poco también, ¿verdad? Porque no solamente se trata de una espiritualidad exacerbada, sino de una acción, de una actitud distinta hacia la realidad cósmica y planetaria. Gracias. Federico, te voy a contestar rapidísimamente porque es importante. No podemos entrar en cada uno de los detalles, pero te quiero hacer la siguiente reflexión. Tú, honestamente, con los años que tienes, que más o menos seremos casi a lo mejor de la misma quinta, ¿piensas que los tiempos actuales son peores que los que pasaron en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, o incluso la pandemia de la gripe española, que murieron 50 millones de seres humanos? Siempre hemos estado mal. La humanidad, si tú la miras hacia atrás, ha sido terrorífico. Esta es una época que nos ha tocado, pero es mi opinión personal y a lo mejor estoy equivocado. No creo que sea peor que otras épocas pasadas.